Continuemos con la segunda parte de este tema llamado el escándalo de la gracia. La religión siempre se va a enfocar en hacer el bien y evitar el mal. Y es un estilo de vida que se experimenta por el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Recuerdas que había dos ramas? La del bien y la del mal. Dios no dijo que comieras de la rama del bien, sino que no comieras de ese árbol, porque no fuimos llamados a caminar en un estilo de vida de moralidad, sino bajo un estilo de vida milagroso que tenemos por el Padre, en el Hijo y por el Espíritu Santo. Cuando nos enfocamos en la moralidad, caemos en la religión, la cual nos lleva a enfocarnos en el pecado y no en Jesucristo. Todos sabemos que la salvación no viene por nosotros. Sin embargo, eso deja de ser una realidad cuando comenzamos a vivir cotidianamente y creemos que ahora depende de nosotros vivir la vida cristiana. Es importante entender que Dios se centra en el ser y no en el hacer. Eso no quiere decir que nos vamos a comportar mal, sino que de nuestro ser, el comportamiento no nos llevará a estar bien con Dios, sino por Jesucristo. Estoy bien con Dios por Él, y por eso fluye el buen comportamiento. La mente racional es muy a menudo ofendida por la gracia. No estoy sugiriendo la idea de que no usemos nuestros cerebros cuando viene la enseñanza de la Escritura, porque la Biblia enseña que estudiemos, que meditemos y escudriñemos, y que caminamos en la sana doctrina. Y por lo tanto, caminar en gracia no nos lleva a pensar de una manera racional. Cuando hablo de la mente racional, es esa mente que a lo mejor trata de interpretar las cosas de Dios basado en su forma de hacerlo. Y comenzamos a hacer diagramas y sistemas teológicos que están basados en la razón. Cuando hablo de esto, me refiero a la idea de que estamos más metidos en la sanidad del contenido que del mismo Cristo Jesús. Los fariseos son un buen ejemplo de todo esto. Estudiaban la Biblia y manejaban el pecado de acuerdo a su interpretación. Tenían el antiguo pacto y tenían un conocimiento sólido e intelectual. Sin embargo, a pesar de eso, no pudieron conocer a Jesús. Uno de los problemas de la iglesia tradicional moderna es que a través del raciocinio nosotros pretendemos llegar a entenderlo todo. Ese pensamiento nos lleva al orgullo porque tristemente llegamos a un sistema de creencia donde pensamos que ya lo sabemos todo. Y entonces comenzamos a decir que tú estás equivocado por esto o por aquello. Un ejemplo, cuando una persona dice, yo solamente creo lo que la Biblia dice. Esa es una expresión que no está en desacuerdo. Es peor, te está enjuiciando. Si algunas personas no están de acuerdo contigo en tu forma de expresar o de interpretar la Escritura, no te enojes con ellos. No hables mal de ellos. Sin embargo, somos llamados a seguir creyendo lo que Dios nos muestra con humildad. La verdad espiritual no llega a nosotros por el razonamiento. No estoy diciendo que no usemos el razonamiento para entender que la verdad espiritual es revelada a nosotros. Sin embargo, a pesar de tener esta revelación, no quiere decir que cada detalle de nuestro entendimiento es perfecto. La verdad es perfecta, pero nuestro entendimiento como seres humanos
no es perfecto. Por lo tanto, nuestro entendimiento es limitado y por ende somos llamados a mostrarnos con humildad los unos a los otros, en el punto de vista que cada uno tiene. El debate no es malo, recordando que la división no es lo mismo que el desacuerdo. Y no hay ningún problema en vivir en desacuerdo. No podemos decir que nuestra mente racional es la autoridad final para conocer la verdad. El problema es que muchos no pueden aceptar el hecho de que nuestro Dios es infinito y más grande que nuestra mente finita. Y por ende lo domesticamos tratando de definirlo o de describirlo con palabras como Dios no haría o Él haría esto, etc. Yo entiendo que hay verdades bíblicas que por supuesto no se pueden cambiar, pero no podemos hablar fundamentando que Dios se conoce únicamente por nuestro raciocinio. El problema es que si nosotros lo podemos racionalizar en nuestra pequeña caja, entonces lo podemos controlar. ¿Y sabe qué? Eso es absurdo. Pero muchas personas, sin darse cuenta, creen que lo pueden hacer. Muchos de nosotros pensamos entonces que es importante enseñar a las personas a que dejen salir a Dios de la caja. Pero el problema radica en que nunca hemos tenido a Dios en la caja, porque Dios es demasiado grande para ponerlo en una caja. Dios no está en la caja. Nosotros somos los que estamos en la caja que hemos construido con nuestras propias manos usando las palabras de la religión, de nuestra propia mente, y hemos vivido en un raciocinio y en un religiosismo. La finalidad de la religión es controlar a los seres humanos y tontamente creer que podemos controlar a Dios bajo nuestras tonterías de nuestra mente. Pensamos que ya hemos sabido quién es Dios en su totalidad y ahora nos convertimos en expertos de la deidad. No dejes que tu raciocinio sea la máxima autoridad en lo que se refiere al conocimiento de Dios. Hay personas que tratan de obtener ciertas respuestas del Antiguo Testamento basado en el raciocinio, y lo único que están haciendo es dejar a un lado la revelación de Dios. La Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y necesitamos entender que Él es el misterio. En el mundo en que vivimos, siempre tratamos de buscar respuestas a todo. Y no necesita ser así, porque Dios es un misterio. Muchas veces he hecho diferencia entre la iglesia occidental y la iglesia del este. Y lo he hecho porque la iglesia del este está abierta al misterio de Dios. Hay muchas cosas, hay distinciones entre la iglesia occidental y la iglesia del este. Porque en el mundo del este hay una apertura al misterio para la verdad paradójica. Es decir, hay dos verdades las cuales parece que están en contradicción. Sin embargo, hay una apertura para poder ver esas verdades y concluir que no lo sabemos todo. Digo esto porque en nuestro mundo occidental no sucede esto. Y lo grave del asunto es que arrogantemente se vuelve dogmático. La iglesia occidental piensa que lo tiene todo solucionado. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quiénes somos para poder pensar que hemos descifrado a Dios en todo? Si nosotros tenemos vista y oídos limitados a las cosas de este mundo en el cual vivimos, ¿qué nos hace pensar que hemos conocido y descifrado a Dios en su totalidad? Imagínate, aún con toda la ciencia que contamos hoy en día, con toda la modernidad existente,
aún la profundidad del mar sigue inexplorada por nuestras limitantes tecnológicas. Los monstruos marinos que existen en las profundidades del mar no son completamente conocidos. ¿Y qué decir del universo? Sondas espaciales que han iniciado los viajes de exploración por una mínima parte de la galaxia. ¿Puedes comprender lo que estoy tratando de exponer? Dios es un misterio y no tenemos que tener todas las respuestas. Dios no es algo que domesticamos bajo la creencia tradicional. Nosotros conocemos a Dios por una persona llamada Jesús. Él es la respuesta. En Hebreos capítulo 1, en los 2 primeros versículos, la Biblia dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Deje que Jesús sea el perfecto filtro para conocer al Padre, porque Él es la representación total del Padre. El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Si hay cosas en las cuales no tienes respuesta o te están llevando a una posición difícil de incertidumbre, de dudas, pon tus cargas a los pies de Jesús y deja que lo solucione todo. Muchos de ustedes dirán: les están mostrando a la gente una fe ciega. Mi respuesta sería: no estoy haciendo eso. He dicho que tengamos fe en Jesús y que descansemos en su conocimiento para que nos dé sus respuestas. No tengo ningún problema en hacer o que me hagan preguntas. Usen sus mentes y su habilidad para razonar. Y si aún, a pesar de eso, no tienen las respuestas y el Espíritu Santo no te da una revelación, déjalo ir y piensa: la razón por la cual no conozco todo es porque no soy Dios, pero Él sí lo es. En la manera que buscamos respuestas, Él nos las va a dar y vas a cambiar. Ya no somos los mismos que hace 30 años. Hemos cambiado. Por lo tanto, es hermoso estar dispuesto a cambiar tu manera de pensar acerca de cosas del pasado. No dejes que lo racional te cambie. En su lugar, permite que la revelación rompa todo eso. El crecimiento trae un cambio, y cuando nosotros dependemos de la revelación y no del raciocinio, podemos ver esta verdad. Sin embargo, ¿cómo podemos comenzar a ver a ese Dios verdadero a través de ese pensamiento que está en nosotros? El racionalismo es un enemigo de la gracia. Es lo que Pablo dice para los gentiles: es necedad. Y para los religiosos es un escándalo. Y lo racional es necedad, pero no vamos a estar atrapados por la religión o por el raciocinio. Vamos a depender de la revelación de Dios.